interesante, o sea, el hablar de la interseccionalidad. No sé si habían escuchado como ese término. Sinceramente no. Si nos puedes explicar a nosotros dos, porque... Siempre se habla como de feminismo, ¿no? O sea, feminismo ya catalogándolo como algo general. Ajá. Pero no, o sea, el feminismo se divide en distintos feminismos. O sea, no nada más existe uno, sino que es el feminismo decolonial, el feminismo negro, el feminismo, Hay feminismo liberal, güey. Sí, feminismo. Hay incluso el feminismo posmoderno, ¿no? O sea, hay como tantos feminismos como morras en el mundo. O sea, porque yo un día me puedo levantar y decir como de, ¿sabes qué, güey? Hoy sí que se caiga el puto Estado, güey, porque me tienen hasta la madre. Sí, y al día siguiente decir, no, güey, pues es que pues hay que reforzar las instituciones públicas. Y depende, o sea, para mí es mucho cómo te levantes en el día. Sí, y vas haciendo de eso tu día a día. Pero también es importante como resaltar que pues no todas vivimos las mismas represiones. No. O sea, yo como morra latinoamericana, citadina, exacto, que estoy estudiando una carrera, que estoy a punto de acabarla, o sea, no voy a vivir la misma represión que a lo mejor una chica que no vive en la urbe, ¿no? O sea, exacto, que vive en Edomex, simplemente con eso, ¿no? O sea, simplemente el vivir en Ciudad de México ya te pone en una posición de privilegio distinta a la de una chica totalmente. Ajá, y centralista además, o sea, que una chica del Estado de México, o sea, ¿por qué siempre las marchas o el boom de las marchas está aquí en CDMX y por qué no está en Ecatepec? Y mira, nosotras nos podemos quejar de, güey, sí me da miedo que me repriman, sí me da miedo que me desaparezcan, pero estoy en Ciudad de México. O sea, ese pedo se corre la voz y en 2 días ya estoy afuera. Claro, no es lo mismo manifestar tu opinión en la Ciudad de México que hacerlo en Oaxaca, ¿no? No mames, o sea, no, o sea, porque aparte hay banda que es como, o sea, las morras indígenas, las morras de comunidades originarias. Ajá. Esas morras no optan por el separatismo muchas veces. O sea, yo ahorita, si quisiera, diría como de, a la verga los hombres, no los necesito para nada en mi vida y yo solita me valgo. Porque vivo en la ciudad, güey. Pero esas morras trabajan desde su concepción del mundo con los vatos, porque no es posible formar comunidad con la mitad de tu población. Claro. Entonces esas morras trabajan desde otra parte del feminismo. Sí. Y las morras anarcas también, y las liberales también, que las liberales es como de, sí, el capitalismo es lo máximo. Totalmente en desacuerdo con ellas, pero... Ok, hermana, vamos a dialogar. A mí por ejemplo, me gusta mucho todo ese tema porque yo en Twitter, la verdad, vi como, no me gustaría usar la palabra polémica, pero hay una división en el transfeminismo. O sea, ¿ustedes creen que deban de formar parte o no? Porque yo, por ejemplo, le pregunté a mi hermana y ella me dio una respuesta y me dijo que ella cree que ser mujer va más allá de un sentimiento. Que a lo mejor las mujeres trans sí sufren de violencia, como todas las mujeres. Claro, pero no desde su concepción. De hecho, como una mujer biológica. Entonces, no sé, o sea, a lo mejor yo lo interpreté así y ya me quedé a entender otra cosa. Esa fue mi interpretación. Pero yo vi esta división entre, por ejemplo, en el 8M más reciente, que muchas niñas se quejaban que hubo un grupo de mujeres trans que trataron más a la 8M como un Pride que como un 8M. Entonces vi no disgusto, pero esta división de opiniones. Y me gustaría conocer su opinión. Hasta la verga. Es que pregunta complicada. Sí, totalmente. Mira, yo con mi hermano tengo siempre la misma discusión. Él es sociólogo y es como súper partidario de las morras trans, ni siquiera son morras. Y yo como de, ay, güey. Y mira, cada vez que tenemos una de estas conversaciones, no terminamos peleados, pero sí discutimos como fuertemente. Y siempre sacamos como nuevos argumentos, ¿no? Sí, claro. Y una de las cosas que aprendí hablando con... tengo una clase que es de clínica de derechos humanos, entonces llevamos casos de violaciones a derechos humanos. Y esta morra, Jessica, es una morra trans. Y lo que decía ella es como de, pues no, güey, o sea, definitivamente no vivo las mismas violencias que tú, ni las he vivido a lo largo de mi vida. Pero de todas maneras sufro violencia porque no es el pedo de que tenga un útero y una vagina, güey. O sea, claro que eso influye mucho, eso es un 50%. Y el otro 50% es lo que se te cataloga como femenino. ¿Por qué en México seguimos usando la palabra puto para insultar? Porque le da una connotación femenina. Y lo femenino es lo que está mal. O sea, güey, a mí me vale verga lo que tengas entre las piernas, güey. Porque tienes el mismo miedo que yo a que te desaparezcan, a que te maten. Y claro, que, o sea, y
con las morras trans va a ser en el mismo contexto que yo como morra biológica. Y no va a ser en el mismo contexto que una morra indígena o que una morra europea. ¿No es lo mismo? No. ¿Vivimos nuestros feminismos y nuestras violencias de diferente manera? Sí. ¿Y nos atraviesan de muchas maneras que llegamos a compartir? Sí. Pero todas estamos en la misma lucha, güey. Queremos no solamente vivir, sino no tener que sobrevivir, chingada madre. O sea, porque desde que usas un vestido, te dejas el cabello largo, o incluso si adoptas como rasgos masculinizados, porque no hay nada masculino ni femenino. Exacto, son solamente la etiqueta que le hemos puesto tan pendeja binaria de esto es masculino y esto es femenino. Pero si, incluso si adoptas características masculinizadas, es como de también apuntar con la el dedo. marimacha. Exacto. Sí, el clásico concepto de a lo mejor una mujer a la que le gusta hacer ejercicio y pues se nota a nivel físico, es como, es marimacha, es hombruna. Es lesbiana, es como de, güey, ¿esto qué me y es güey, es como que tiene que, o sea, se cataloga muy fácil por la apariencia. Ajá. O es más, el güey que baila ballet, pinche marica, o pinche puto. Claro. Porque lo que está mal es lo femenino, y lo femenino queriendo transgredir a lo masculino. Eso es lo que está mal para la sociedad, y eso es lo que culturalmente está mal. Sí. O sea, por eso te digo, a nosotros no nos va a tocar este pedo de la igualdad de género, pero Sí, por claro. supuesto que no, porque no es una cuestión de cambiar políticas o poner más leyes o penas, no, es un pedo de tocar las sensibilidades de cada quien a nivel cultural, o sea, es el nivel que nos formamos como personas, y decir, güey, este pedo hay que cambiarlo. Es como si queremos sacar el fútbol de la identidad mexicana. Verga, güey, pues, ¿a qué putas horas? Es a nivel cultural. A nivel cultural nos da una identidad de Estado-nación, de ponte la playera. O sea, Decirlo ¿crees de que el alguna feminismo manera. va más dirigido a la moral de la gente? Es que ¿O creo crees que la moral de plano no? Ya hablé mucho, habla tú. No, o sea, es que por lo que me dices yo entendí eso, no sé si estoy bien o Ajá. mal. Pero lo que yo entendí es como cambiar la ética y la moral y la percepción de la mujer en la sociedad. ¿Qué onda con la moral, no? Porque lo moral siempre va como muy relacionado con esta cosa religiosa, ¿no? O sea, como de Ok, pecador, es que ya nos metemos como en el un malo, en sí. un tema muy eso extenso. ya son temas bastante más complejos, ¿eh? Bueno, o sea, pero regresando como... Hay creo que... feministas cristianas, güey. Sí, Ay, claro. yo tenía esa duda del feminismo Ay, y la sí, religión, cristiano. ¿eh? ¿Cómo lleva una mujer cristiana, digamos, ortodoxa en lo que pueda abarcar la palabra, Ajá. el feminismo? ¿Cómo lo lleva? Desde Es su que- trinchera. Creo que igual es mucho esto de qué es lo que nos considera o cómo es que nosotras somos feministas o no somos feministas, ¿no? E incluso buenas o malas feministas, o sea, ¿quién rayos o quién chingados nos va a decir como de, no, pues tú eres buena feminista, tú eres mala feminista, ¿no? O sea, creo que eso tiene mucho que ver. Y yo sí creo que, o sea, sí puedes llevar definitivamente el feminismo junto con la religión, o sea, la verdad creo que no me compete hablar mucho de ese tema porque yo soy agnóstica, o sea, Ok. no soy cristiana, Sí, no soy vale, católica, o sea, no nada de eso. Y creo que a las que les compete hablar más de eso es a estas morras, ¿no? Que claro que también se atienen a ciertas represiones. Es lo mismo que hablábamos acerca de la interseccionalidad, ¿no? O sea, un poco. Eso también Pero- es interseccional. Ajá, exacto, claro que es. Pero creo que hablando como de la moral, creo que un gran pedo también son las construcciones sociales, ¿no? O sea, porque justamente hablando como esto de lo trans, o sea, ¿qué es el género? El género es una construcción social que se nos asigna al nacer dependiendo de nuestros genitales, o sea, Y que hay también gente... incluye un vergo de cosas, o sea, nuestros cromosomas tampoco son iguales, güey. Exacto, Nuestras o sea- hormonas tampoco son iguales. Yo puedo tener una vagina y que me crezca un chingo el bigote. Bueno, y eso Exacto, claro que sí. genético. ¿Y qué pasa con las personas que nacen con los dos genitales, no? O sea, con un pene y con una vulva. O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? Porque sí pasa. Sí, o sí, sea, claro. que Yo pasa. creo que la construcción social, o sea, sí es como un tema difícil, porque no, o sea, alejado de la identidad de género, la sexualidad, las construcciones sociales literalmente son lo que nos conformaron, lo que somos hoy en día, las leyes, las normas, las regulaciones,
Sí. Entonces yo creo que ese tema de las construcciones sociales es muy extenso y nos podría dar para unos 5 capítulos. Mira, para eso tráete una persona. Habla un antropólogo tal vez. No, un sociólogo. A un Tráete sociólogo. una persona que lo viva desde... Sí, claro. Desde lo estoy viviendo. A una persona Tráete hermafrodita. Como lo platicábamos Exacto. en capítulos anteriores, ¿no? La gente da su opinión sin siquiera conocer el tema y piensa que su opinión es relevante solo porque sí. Ajá. O sea, porque tenemos este concepto de tu opinión es válida. O sea, sí, güey, Sí, pero... tienes libertad de expresión. Tienes o sea, hay una es línea entre libertad de Sí. expresión y hablar mierda. No, Ay, no, claro. además, tienes libre expresión, pero tu opinión realmente vale pito. O sea, me vale más esta La verdad. opinión. Algo Pero- que aprendí en la carrera fue, tu libertad de expresión llega hasta donde los derechos de la otra persona Claro, empiezan. eso es un derecho. Claro, O sí. sea- Y eso es más que una libertad, es un derecho. Tus derechos Te- se extienden hasta hasta donde donde las de la otra persona Empieza, empiezan, güey. sí. O sea, no puedes ejercer tus derechos y transgrede al de alguien más, güey. Sí, claro. Y eso es esencial. Exacto, entonces mira, ¿quieres opinar que yo como morra te tengo que hacer un sándwich? Pero por supuesto, papito, mira, le pones una rebanada de responsabilidad emocional, luego lo untas con un poquito de deconstrucción, o sea, ¿sabes? Es como opinión, claro que lo puedes opinar. Nadie te detiene a hablar, güey. Vaya, que no tienes un pepino en el hocico. Claro que lo puedes decir. Puedes decir lo que quieras, otra cosa es que estás hablando mierda. Exacto, Claro sí, está, y ¿no? otra cosa es que Sí, estás que te tomen en perpetuando un serio. estereotipo. Otra cosa es que estás pendejo, o sea, Exacto. es totalmente independiente. Tu libertad de expresión llega, claro que lo puedes decir, papito. Y Claro nadie te lo que prohíbe. sí, nadie te lo prohíbe. Adelante. Pero tú estás perpetuando un estereotipo y ahí entran mis Y derechos. estás violentando. Y me o estás sea. violentando a mí, güey. O sea, Sí, sí, sí. mira, que me valga verga tu opinión ya es otra cosa, ¿no? Pero lo estás haciendo. O sea, Claro que sí. estás violentando mis derechos. O sea, en mi propia existencia, güey. Como ser humano, la constante de las mujeres estamos en una lucha constante de no ser humanos, porque las mujeres no podemos ser violentas y las mujeres no hablamos y las Y las mujeres, mujeres son siempre súper mamás. No, Exacto. A ver, Además, espérame, o sea- este concepto de que la mujer tiene que ser recatada y ser fina Y damita. y ser una dama y ser Sí. incluso cohibida, lo que tú quieras. Siento que tiene que ver mucho con la religión. No. Segura, no, los atributos como la expresividad, incluso el carisma, güey, se le atribuye mucho a los hombres. Ese güey es muy carismático, ese güey, pero las mujeres desde tiempos muy antiguos, güey, desde tus bisabuelos hasta incluso antes, es como la mujer tiene que ser muy recatada, tiene que ser, Calladito te ves más bonita. tiene ¿no? que ser, tiene, Ah. tiene, Calladita te ves muy tiene bonita, que ¿no? ser es algo muy- que todos escuchamos desde Sí. niños. tiene que ser muy elegante, tiene que ser, y el cabrón, Recatada. y el cabrón es como, tú mienta madre si quieres. Mira, y eso es una cosa de, ok, si yo sé liderar, vaya, si yo sé decirles a las personas como, vamos a organizar este pedo, no sé qué, tú aquí, tú acá, no sé qué, ¿qué me van a decir? Tal vez no te digan nada, pero a lo mejor no te van a hacer tanto No. caso como si lo hiciera un hombre. Lo que me van Ahí a está el decir, problema. lo que me van a decir, Déjame preguntarle a tal. déjame preguntarle a tal, y el estereotipo que me van a poner a mí Mandona. es de mandona. Sí, claro. Ese es el estereotipo que Y- me van a poner. y Y a el- ustedes. de líder. Ajá, El liderazgo. De Tiene líder. sentido de liderazgo. Güey, esa clase de cosas que les atribuimos a las morras y de aspectos que hemos feminizado, porque no son femeninos, son feminizados, tienen que ver mucho con el estamos construidas para servir a los hombres. ¿Por qué tengo Claro. que ser bonita para ser atractiva para ustedes? ¿Por qué tengo que ser amable para que ustedes se sientan como a gusto? ¿Por qué tengo que saber cocinar? Porque si no ustedes se mueren de hambre. O sea, ¿qué vergas, güey? O sea, ¿por qué toda mi existencia tiene que ir alrededor de un puto pito? O sea, puto en el mejor de los sentidos, ¿no? Digo, La falosincrasia. exacto, el falocentrismo, efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, toda nuestra existencia está construida alrededor de los hombres. Yo Sí, no soy claro. yo, ni me construyen a mí, ni la sociedad me construye a mí para que yo sea la mejor versión de Deno y que Deno viva para Deno. No. Para La un construcción que la sociedad vive es Deno tiene que vivir para ser feliz a un güey. Ni siquiera alguien, un güey. Sí. ¡Qué vergas! Eso yo lo Y vi no muy- soy ser humano por eso. Lo vi como muy marcado, por ejemplo, yo viví muchos años con mis abuelos Sí. y mi abuela la verdad es que sí tiene una educación totalmente, Ay, es si lo la quieres llamar así, familia. patriarcal, de decir yo le sirvo todo a tu abuelo y como tú eres hombre, yo voy a hacer todo por ti, tú no laves traste, tú no laves tu ropa.
tú no hagas nada, yo te voy a servir. Y cuando regreso a vivir con mi mamá es totalmente diferente. Mi mamá ha hecho su tesis, se llama Ni puta ni sumisa. Güey, O sea, güey, qué cosa tan verga, ¿Por güey. qué no la invitamos? O sea, ¿por qué no te La quiero conocer. Güey, así se pedo. Entonces mi mamá es el pedo de, güey, tú usaste trastes, güey, tú lávalos. Yo Sí, no puedo hacer todo de claro. comer y estoy trabajando. Hazte tú tienes manos, tú te puedes hacer. Y mi hermana es igual. Porque también O es sea, un trabajo, güey. Claro, o sea, mi el hermana dice, cuidar güey, es ¿quién un tiene hambre? trabajo. ¿Tú o yo? Tú te puedes hacer de comer. Sí, claro, Y entonces, güey, o sea, señora. sinceramente, me encontré con este conflicto de que yo me paraba, güey, y me iba a la mesa y ya estaba la comida. Aquí yo me paro ahora, güey, y bajo a la cocina Y mira. y no hay nada, güey. Entonces yo digo, entonces te das cuenta. Y, güey, o sea, espérame, te das cuenta literalmente de lo inútil que eres. Yo sinceramente dije, güey, no mames, no sé hacer de comer. O sea, viendo tutoriales de YouTube y ese pedo aprendí a hacer arroz, güey, este pedo, pero no no sé hacerlo, güey, pero, o sea, qué culero, güey, o no sé qué expresión usar para que te tengas que dar cuenta de que tienes que subsistir por ti mismo, De que eres un güey. pendejo. De que eres un pendejo. De que, güey, si tú, mira, de que De si que no te eres has acostumbrado a ser inútil. Exacto, de que si no eres autosuficiente, Te te va a llevar la verga, o sea, mueres te de hambre, mueres de güey. hambre, güey. Güey, por eso me encanta este argumento. Entonces O sea, está cabrón, esta güey. bromita, Está comillas, cabrón, güey. comillas, pendejísima De- que hacen. Si de, no, hazme de comer, hazme un sándwich. Claro que sí te hago un sándwich, güey. Porque claramente tú no eres un ser Y humano eres pendejo. funcional. Eres muy pendejo para Eres hacer muy cosas, pendejo. claro. Claro que te hago un sándwich porque si no te vas a morir de hambre, güey. O sea, esto no es una cuestión de que si tienes vagina o si tienes pito. Es ser cuestión de un humano funcional. Sí, claro, o sea, tenemos- si no sabes comer, ¿qué sinceramente, vergas? los O sea- hombres tenemos esa dependencia de la mujer. Literalmente es una dependencia vital. Que si no nos hacen de comer, güey. Y algo Muchos que ni quiero- siquiera saben, güey, Hacer prender nada. una estufa, Güey, hacer un puto huevo, güey. No saben cocinar O sea, un no puto saben huevo. hacerse una maruchan, güey. Quiero meter un tema ahí. Este rollo de que, y eso me lo dijeron hace poquito, hace como un año. Las relaciones de los hombres son homoafectivas. A nosotras nos buscan para depositar sentimientos que no pueden depositar en otros hombres porque si no, ay, qué marica, que no sé qué, que llorón, la chingada y demás, todos estos estereotipos. Pero sus relaciones son homoafectivas. De quienes buscan aprobación, no son de las morras, son de los hombres. Sí, claro. ¿Con quiénes comparten más? Con los hombres. ¿Con quiénes? O sea, toda esta parte de cómo se construyen como hombres a partir de la afectividad con otros hombres. Incluso estos tocamientos, no sé si a ustedes les llegó a pasar en la secundaria, en la primaria, etcétera. Se Que agarran te los digan huevos, mucho que se güey. agarraban los huevos los hombres y dices, Vato, ¿qué? O sea, ¿por? se No. tocan las nalgas. O sea, Sí, mira, a lo mejor o sea- a ustedes no les ha pasado, pero en México es algo que Sí, es muy Pasa. común. Sí, Pasa. sí. O sea, pero ¿en qué sentido? A ver, ¿en qué sentido? Como... O sea, en este como juego tal vez de, mira, te agarro así. te agarro el pito. Sí, que tiene también una sí, cuestión sí. mucho de poder de feminizarlos a ellos, de yo te puedo tocar a ti, entonces yo soy el que manda. Ah, ok. Y entonces de quien buscas aprobación es aquel del que te está violentando físicamente. ¿Qué vergas? O sea, neta, ¿qué vergas les pasa, güey? Del que Está te está muy mal. atacando el pito. Exacto. O sea, y una como morra en la secundaria lo ves y te quedas como de, ¿Qué? ¿qué verga? Ya una vez que tienes como toda esta construcción, lees y te informas, y aunque no lo hagas, no lo platicas con las amigas, güey, es como de, ¿qué vergas con los hombres? O sea, sus relaciones son homoafectivas totalmente. Sí, lo son. Y lo que está mal es feminizar esas relaciones homoafectivas. Pero sus relaciones son homosexuales totalmente. Lo que se conoce como... lo que se conoce como jotear con los compas. Ajá, Jotear una vez al día no hace daño, pero Ok. porque- Mira. Ok. Pasa. ¿Cómo? No. Lo que se conoce como jotear con los compas, eso es. O Si eso- nos vamos a o eso, hablan. literalmente el albur mexicano es penetrar a tu amigo. Ajá. Ahí Es está. homoafectivo. Ahí está. Sí, sí. O Es sea, sí homoafectivo tiene- y es una cuestión Sí de tienen poder. un punto muy sólido. Sí. Sinceramente. Sí, es como... Porque ¿de qué se trata el albur? O sea, ¿con qué albureas a alguien? Ah, pendeje. Te la meto, te Ajá, penetro. claro. Y es una Sí. cuestión de poder. Te gusta la gran... Cualquier pendejada, güey, pero sí. siempre es de que a ese güey le gusta el pito. ¿Por qué? Porque pues, supongo que si te gusta el pito es que eres pendejo.
Exacto, Sí, o sea, además sí. esto de eres pendejo, ¿no? O sea, eres dominado. Exacto. O sea, es O sea, eso. o sea, tienen que revisar. Ahí, mira. Es que, bueno, creo que dentro del ámbito masculino, entre comillas, el que te sodomicen sí es como una denigración. Ajá. Güey, Claro que sí, de hecho, es así, güey, es ese es el pedo. lo que tocaron, güey, que el hecho de penetración, güey, es humillación. Ah, claro. Y pasa lo Por mismo ejemplo, con el albur, güey. en los penales, güey, es muy sabido, como tú lo dijiste hace un rato, cuando entras a un penal, güey, te violan para literalmente ser el dueño de alguien. O sea, tú ya penetraste a alguien, Sí. ya es bueno, güey. Eso está... Eso nos está hablando, güey, de que no solamente hombres como construcción cultural, no solamente se conforman a violarnos a nosotras. O sea, como ya saben que lo pueden hacer, que están en el poder cultural de hacerlo, entonces ahora pasan a violarse entre ustedes. ¡Qué verga! O sea, está bien, Sí, bien claro. cabrón. Porque entre ustedes hay relaciones de poder que feminizan. Al más débil, Exacto. claro. Y creo que, o sea, ese es un punto súper interesante porque aquí es como de, o sea, esta cosa de la misoginia, el machismo, etcétera. O sea, es algo que nos afecta a todas y a todos. O sea, no nada más a nosotras, Ajá. sino que también a ustedes. Güey, mira, Porque, pues, de las violencias que viven ellos, ¿no te ha pasado? Así como de las violencias que viven ellos, ¿cuál es la que tú crees que está más de la verga? Que tú dices, güey, compa, o sea, ¿por qué no te estás dando cuenta de esto? O sea, esto también es para ti, pero no te estás dando cuenta que eso te está afectando horrible, güey. pues, o sea, como la común, a lo mejor entre comillas, que puedo decir, es que también hay chicas que acosan, ¿no? O sea, también es como claro. que caer en esto de hay chicas que acosan, o sea, Eres y grande. los vatos no lo ven así. Eres grande. O sea, los vatos no lo ven como de, ay, pues es que esta chica ya le expliqué, ya le dije que no quiero estar con ella, etcétera, pero pues me sigue buscando y me sigue haciendo Sí. cosas y todo esto. Y o sea, vato, eso es acoso y eso es una violencia también. a Pero la que yo tú estás siento que son sujeto. las menos. Sí, Sinceramente, sí, yo, claro, claro que no, son no, las pero menos. pasa. En una pasa. Pero sí en una pasa. percepción, Pasa. pero Pero, espérame. o sea, ¿estás de acuerdo que no lo conciben así? O sea, es como de... Si pues, yo ahorita, pues si no yo me ahorita molesta, te cuento, no ajá, pasa nada. si yo ahorita te cuento a ti, mi amiga, oye, mi primera vez fue a los 13 años con un güey que tenía 20, que era la persona que me cuidaba, o sea, no lo fue, ¿no? O sea, No, por no, ponerte sí, un ejemplo, no, no, hipotéticamente, hipotéticamente, sí, claro. hipotéticamente, o sea, ahorita me van a decir como de, güey, eso fue una cuestión de poder y violación bien enojate. Sí, Sí. Sí. ¿No Fue sabes la violación. cantidad de güeyes que Fue- conozco? Que su primera vez fue con una morra más grande que tenía Sí, una exacto. situación de poder sobre ellos y lo normalizan y es como de, estuvo bien chingón y Mi fue el pri- más chingón de mi grupo. Güey, Ajá, eso además es violación, además güey. fuiste Mi primera, chingón, sinceramente, ¿no? mi primera vez fue a los 14 con una morra de 19. Tenía Eso una es un cuestión de delito, poder, es un o delito, sea, güey. Es eso un es un delito. Yo sé que hoy entiendo Eso se que puede es denunciar, violación. hermano. Espérame. Eso se puede Eso denunciar, también hermano. en la ley, güey, por ejemplo, el acto de violación o la tipificación de violación es penetrar con un órgano masculino. O sea, eso Ay, también como es este un caso que hubo es de un vacío. los porquis. Exacto. Ah, sí, claro. Uy, Sí, los sí, porquis sí. de Veracruz, güey. No. O sea, que pues fue como por si no están Mira, enterados. espérame, es que hace poquito Ujú. yo hice una tarea y estaba buscando un pedo de teoría general del proceso, de los amparos y todo este pedo, de la cantidad de amparos que hubo contra los porquis. O sea, en el caso de los porquis, güey, o sea, fue súper sonado que no, o sea, fue un tema legal muy cabrón. Muy complicado, güey. Muy complicado Sí. también. Por cómo están escritas Exacto. las leyes. O Es sea, que las Es un leyes, pedo. ya estudiándolas, se prestan a muchos vacíos y por eso existen los Claro. vacíos legales. por eso te digo, el tema derecho más siempre claro- va 3 pasos atrás. Sí, güey. claro, o sea, Siempre. un tema muy claro, que a lo mejor me desvío muy cabrón de ese tema ahorita, sinceramente, pero tú como por ejemplo... no lo espérame, digas, no lo digas. espérame, pero tú como por ejemplo, estás estudiando derechos humanos, Ujú. el tema del aborto es un pedo muy cabrón. Ah, ¿Por sí. qué? Porque son Sí, los sí, derechos sí. humanos de la mujer, pero al mismo tiempo, tú conoces la figura del nasciturus, Ajá. se están o sea, dentro de la ley, dentro del marco legal, se están violando los derechos humanos del nasciturus. El nasciturus es el feto. Ay, güey, pero es No que también ahí concebido. entramos de que, ay, el bebé, Ajá. o sea, para que sea vida, tiene que ser viable durante 24 horas. Sí. ¿Por qué vergas es Para esto, que güey? una vida se Sí. considere viable Exacto. es que esté 24 horas separado del seno materno. Ajá. No me quiero meter mucho ese pedo, porque Tecnicismos. es muy, pero Es es una un mamada. ejemplo, quería dar el ejemplo de los vacíos legales y de las incoherencias Sí. que existen dentro de las leyes.
Porque aparte el que pedo es del un aborto. el tema del aborto es un tema muy extenso. Uy, podríamos hacer otro episodio. Claro, aquí. claro. No, adelante. O sea, Mira, nosotros dos encantados, además. Lo podemos resumir en el que se están violando los derechos humanos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero la ley está reconociendo los derechos humanos de la vida que está por crearse y que de esa vida, Ajá. dentro del marco legal, la reconocen porque uno de los principales argumentos es que el nasciturus ya es como partícipe a ser heredero. Sí, Una vida, entonces de ahí se agarran muchas personas para decir que el aborto no debe ser legal más que ciertas circunstancias específicas Ok. que ya existían. dos Entonces cosas. es un tema muy... Ok, dos cosas. Número 1. Estoy totalmente en contra de que esta banda se llame Provida, porque no eres Provida, eres pro No. parto. Y ya. Claro. Eres Claro. pro a que yo haga un alumbramiento y eso es todo, güey. En la circunstancia que sea. En la circunstancia que sea. Te vale Sí, madre, sí, sí. porque ¿qué es vida? Sí, claro. Vida es vida digna. Y cuando no hay vida digna, no es vida. Número 1. Número 2. El pedo del aborto es... Ay, perdóname. Perdón. El pedo del aborto es... De lo que estamos hablando es autonomía corporal. Ah, claro. Es el mismo pedo que si yo te digo, ¿sabes qué, güey? Si no donas tu hígado ahorita, una persona se va a morir. A ver, güey, yo la conozco, qué obligación tengo, no quiero hacer... Claro. A ver, es tu pedo. Tú puedes decidir si donas tus órganos o no. Claro. Claro. Porque es tu cuerpo y aunque estés muerto, nadie puede tocar tu Exacto. cuerpo si tú Sí, no sí, sí. quieres. Claro. ¿Sí? Entonces yo, ¿por qué en vida voy a tener que estar dejando que el resto de la sociedad decida qué es lo que va a pasar con mi cuerpo? Es que no es tu cuerpo, es que es el cuerpo del bebé. No, güey. Si yo no sigo, si yo no estoy, este pedo se muere, güey. Se muere, no existe, ¿ok? Claro. No, y además creo que, o sea, es importante el pensar igual en esto de la adopción, ¿no? Porque muchos como argumentos pro vida es como de, güey, pues dalo en adopción. O sea, ok, una, está todo lo que va a pasar una madre, o sea, una mujer en el embarazo. Porque no es nada más estarte embarazada y ya, ¿no? O sea, claro que no. O sea, está esta implicación de las hormonas. O sea, biológicamente todas estas te hormonas afecta. que se modifican, exacto, y te hacen como cambiar estados de ánimo. O sea, toda Y esta entras en modificación. depresión. Y, Exacto, y regresándome al sí. marco legal, espérame, espérame. espérame. Oh, ching. Es lo que... Es un chinchampú. Es lo que, o sea, yo sé, y tú obviamente lo vas a saber mucho mejor que yo, que el embarazo no solo es algo fisiológico, también es Claro algo que no, es sí. psicológico Mental. muy Es cabrón. muy Y psíquico. mira, ahí me gustaría Claro que decir, güey, psíquico. que legalmente está justificado que una madre prive de la vida a su hijo si tiene un arranque hormonal, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿También? Sí, güey, es una casa de excusa penal, güey. Ok. Porque, Es por que- ejemplo, la mujer, güey, o el cuerpo femenino pasa por un proceso hormonal tan fuerte Claro que sí. que, por ejemplo, lo vemos, no quiero hacer una comparación muy gorda, muy No vulgar. me vengas con que duele más con que te peguen en los No, lejos de eso, al final quiero, Ah, no. antes de eso quiero aclarar que, por ejemplo, el ser humano, a fin de cuentas, es un animal. Y en el reino animal vemos que una mamá a veces puede matar a sus cachorros. Ujú. Entonces es lo mismo en el ser humano, güey. El Ok. ser humano, una mujer, güey, en un estado mental alterado por sus hormonas, puede privar de la vida a su bebé por un estrés postraumático y está justificado legalmente. Güey, se te abre la vagina y se te O sea, desgarra. Claro imagínate que es ese pedo, traumático. güey. No. Y por eso se llama estrés No, postraumático. y además déjate eso, o sea, también hay que hablar de todas las violencias que ocurren en este ámbito cuando vas a tener el parto, ¿no? O sea, porque también hay violencias por parte o sea, personal médico. Pero, o sea, principalmente hablando como del aborto, es como de, güey, ¿por qué tengo que pasar por un proceso hormonal donde existe una modificación del cuerpo? Que claro que eso afecta psíquicamente. O sea, incluso si lo pensamos como en el acné, ¿no? O sea, todas y todos hemos tenido alguna vez estos brotes de acné. De granitos. ¿Y qué sucede, no? O sea, te hace sentir inseguro, finalmente. Entonces, lo mismo pasa en el embarazo. O sea, además como de todos estos cambios físicos, claro que también hay una concepción psíquica que va cambiando. O sea, ¿por qué tengo que pasar por un proceso así? Y la segunda, o sea, esta cosa de dar en adopción. Aquí en México, si nos metemos al DIF y vemos cuántas adopciones se llevan a cabo al año, o sea, de verdad que Es risorio. son como menos de 10. O sea, las que en serio Es se risorio, llevan a cabo. es risorio. Y las que están en proceso son como unas 50 más o menos. O sea, y déjate eso.
¿qué es lo que va a vivir esa niña, ese niño, ese niñe en el DIF? O sea, porque claro que hay muchísimos casos en el DIF de abusos, o sea, de abusos más infantiles, ¿no? Como sexual, maltrato, violencia, o sea, de verdad es que está muy cañón, o sea, es como, ¿cómo vas a pensar? O sea, sí, ya está el niño, la niña, el niñe aquí en el mundo, ¿no? O sea, ahora, ¿qué es lo que va a vivir ese ser humano? Porque pues no nada más es el parir y, pues mira, qué bonito bebé, ya nació y todo. Pero es el cómo lo vas a alimentar primero, ¿no? O sea, qué educación le vas a dar. El si yo lo voy a desear, porque aquí en psicología una pregunta muy fundamental es si fuiste deseado o no. O sea, ¿qué pasa si fuiste deseado o no? Déjate tú lo planeado, o sea, eso X, ¿no? Pero si fuiste deseado, ¿y qué es las consecuencias que trae el que no haya sido deseado? O sea... Sí, claro. Un niño no deseado de verdad al crecer tiene una educación y muy diferente, sí, muy tal diferente. vez muy rígida de parte de no solo de la madre, sino también del padre. Sí, claro. O sea, el padre que por obligación se tuvo que quedar con el niño, tuvo que hacerse responsable, entonces, o cualquiera de los dos padres, cualquiera de los progenitores, ¿no? Que tuvo que cortar su libertad o cualquier cosa, su libertad financiera, lo que tú quieras, para ser responsable de una vida nueva. No, y que no siempre eso. es deseada, o sea, entonces esa vida nueva sufre de carencias, de maltratos, sí. Entonces que el aborto podría prevenir, y de hecho hasta es justificado médicamente cuando, por ejemplo, tienes que decidir entre una vida y la otra, güey. Cuando un embarazo es de alto riesgo, los médicos generalmente prefieren optar por salvaguardar la vida de la mamá que del bebé. ¿Por qué? Porque la vida de la mamá ya está segura, güey. Es una persona que ya está aquí, es una persona que ya formó su vida, todo su patrimonio. Y el bebé no sabes en qué condiciones pueden nacer. O sea, no sabes si vas a nacer con retraso, con alguna discapacidad, que le va a afectar a la larga a ese niño. Mira, niño, niña, o sea. Y si vamos a hablar entonces, como de... médicamente se prefiere salvaguardar a la mamá. Mira, y si vamos a hablar como de... Porque eso es algo de lo que los pro vida, pro parto, no les gusta hablar. Es como, ok, va. Lo que hay adentro de tu vientre es una vida. Ok. Mujeres migrantes embarazadas. Transitar de Guatemala a Estados Unidos te toma más o menos 5 meses. Es una gran mayoría de el periodo de gestación. Claro. Entonces esa persona ya tiene derecho a, o sea, ya cobra una nacionalidad mientras transita por México. No. Y tiene derechos. Suena el supuesto. Legalmente solo si nace. Según la ley, no. Legalmente Exacto, solo ley, tiene ¿no? derechos como ciudadano mexicano si nace en naces, suelo mexicano o en O- aguas mexicanas. Pero si estamos hablando de que la vida es desde la concepción, entonces en el supuesto esa persona debería de tener derechos. Claro, a en un la- supuesto, mexicano, en un por supuesto, por supuesto. Claro, en un supuesto debe tener derechos porque toda persona que transite por el territorio mexicano tiene los mismos derechos que cualquier Exacto. ciudadano nacido mexicano. Ese es un... Ese es uno de muchos supuestos de Vuelvo a ok, lo mismo, son vamos a vacíos personificar legales y vamos a muy personalizar al feto. Va, entonces ¿cuántos derechos tiene el feto que tú como proparto no quieres brindarle, güey? Claro. Tiene derecho a que el Estado lo proteja. Y tú no lo quieres proteger, tú lo único que quieres es que la nazca, mujer para. Sí, Y exacto. ya, que alumbre, eso es Y todo lo además, que quieres. o sea, Y creo que tienes razón, o sea, los pro vida lo único que defienden es el parto. no, No la vida y del déjate feto, eso, o es sea, el parto. que es mucho más grave también, ¿no? O sea, estas personas que dicen, si fue violación, sí. Ajá, Pero entonces si no, no. Es lo mismo de que a las personas que tienen cáncer de pulmón hereditario, sí es tratamiento, pero a los que fumaron, no. Es como, güey, o sea, No, por Dios, no o sea, siento por que vaya Dios, por güey. ahí. Siento que es No, una pero comparación es déjate prácticamente a lo lo que mismo, ellos güey. dicen, güey. Es Siento que es una prácticamente lo mismo, mofa a güey. lo que Es los pro que, vida o sea, proclaman. es demasiado gigantesco este tema, porque igual la criminalización que surge hacia las mujeres que abortan, pero ¿qué pasa con esos padres, no? O sea, ¿qué pasa con esos hombres que pusieron su esperma para que ese bebé es esté lo en que el te vientre de decía, esa mujer? los hombres pueden O abortar sea, cuando quieran. Cuando sí. quieran. Pues tocamos lo mismo, o sea, me fui por tabaco y la gente lo ve como algo normal, como de, sí, mi papá también se fue. Mira, lo más Sí, no, y déjate legalmente- eso, ¿por qué a nosotros nos encarcelan por abortar, por tener este procedimiento de abortar? Ajá. ¿Y por qué a los hombres no? O sea, porque... A los hombres les y hacen muchas legalmente, veces... No, y déjate eso, o sea, muchas veces los hombres son los que obligan a esas mujeres a abortar, o sea... Eso es verdad. Pero, o sea, me vuelvo a lo mismo. Legalmente es porque cortas los derechos humanos de una vida, entre comillas, lo que quieras. Pero, por ejemplo, sí, la verdad, está un pedo muy grave porque lo único que puede hacer una mamá soltera
contra el progenitor masculino es exigir reclamar. alimentos. Ajá, exacto. Es lo único. Sí. Entonces, y lejos de eso, que a ti te exijan alimentos, no es seguridad que los vayas a suministrar. Exacto. ¿Por qué? Porque yo lo vi, o sea, y recientemente, de hecho hace unos días hice una tarea sobre eso, un pequeño resumen. Ya en la práctica te das cuenta que muchos hombres, muchos progenitores, de hecho declaran menos recursos de los que de verdad tienen para pagar una pensión alimentaria mínima. Sí, por supuesto. Alimentos incluye, para los que no saben de derecho. Claro, alimentos incluye no solo la comida y el agua, sino vivienda, la educación, ropa, la vivienda, educación, todo todas eso, o sea, esas cosas. Alimentos no literalmente solo es lo que comes, Sí. sino todo lo que provee de una vida digna a exacto. una persona. Y además entre la vida digna también va esto de pues ir al cine, ¿no? O sea, como Claro, de tener no, actividades de hecho, recreativas. O sea, por ejemplo, o si sea, tú como, por ejemplo, tu papá se divorció de tu mamá, si tu mamá comprueba que tú vas a una escuela privada, tu papá te llevaba de vacaciones cada 6 meses al extranjero, te pagaba esto, te pagaba el otro, tenías chofer, tenías guaruras, tu papá tiene que seguir solventándolo. Ajá, y mira, Porque es la vida a la que tú estabas acostumbrada Acostumbrada, sí. y el papá está obligado a proveer eso que tú estabas acostumbrada. y mira, dentro de esta bandita de derecho, porque es de los que más he escuchado, o sea, no derecho del claustro, los de derecho del claustro, saludos amigos, felicidades, ustedes están en contra de todo el sistema de derecho, pero de la bandita que he escuchado de derecho de otras escuelas que ya trabaja y demás, es como de, pues es que de qué se quejan si las mujeres tienen más derechos que nosotros, ustedes No, pueden eso- reclamar pensión. Cállate, pendejo, pues Eso esto es un una argumento, medida. eso es un argumento tan inválido. Perdón No, por sí, esto, sí. pero es un argumento tan inválido como las personas que dicen que las mujeres tienen menos derechos. En papel, todos tenemos los mismos derechos. En papel. En papel. En papel. Sí. Legalmente no hay una ley que Sí. excluya géneros, tal cual. Sí. Entonces ni tú tienes más derechos, ni yo tengo menos, ni viceversa. Pues mira, incluso Es un en el tema muy papel, cabrón. en constitución, ¿no? Porque Claro. ya si nos vamos a pedos de leyes normativas regionales y la chingada, No, sí. claro que tenemos Y es que es el muchísimos pedo menos también derechos. muy cabrón que de acuerdo a la región la inventa sus leyes. Sí, Claro, sí, ¿por qué? sí, o Porque sea- la privación de la vida es ilegal y la privación de la libertad es ilegal. Pero yo creo que también, por ejemplo, es un pedo muy mexicano en el que ¿cuántas veces hemos escuchado de ¿para qué son las reglas? Para romperse. Pero vete a la verga, Entonces, o sea, como de, las güey. reglas que son para romperse Y es que también llegues a eso las es una- 8 de la es- noche a tu casa, mamón, no, no y- que le quites la vida a alguien. Claro, pendejo. O sea, que pero el se que ven tranza en no pequeñas avanza, cosas, ¿no? se ven en pequeñas cosas como la hipocresía ciudadana, ¿no? Sí. Que por ejemplo el ciudadano normal, ¿por qué opta? Por no pagar luz, por no pagar agua, no pagar verificación, Ujú. romper leyes a final de cuentas, pero cuando un político rompe las leyes y desfalca al Estado, Es el ahí primer- sí es haces el las primero de en pedo. reclamar. Cuando Sí, no te das sí, cuenta sí, que claro. tú también estás rompiendo leyes. Mira, o sea, O sea, el es- caso de Félix Salgado Macedonio, creo que hace 2 días Muy o ayer, cabrón. una cosa por el estilo, fue como de, ok, ya, le vamos a retirar la candidatura porque no declaró los gastos bien. Cabrón, violó a 5 morras. Y tú me estás diciendo que por el dinero. O sea, ok, Ajá. gracias, ya no hace soy candidato. hace rato se los explicaba, Ay, güey. se lo decía Es lo ella. mismo de que Macedonio, este mismo cabrón, tiene acusaciones de violación y de acoso y la chingada, y es como, no lo vamos a poner como candidato porque no pagó impuestos, y es como, cabrón, Mira, me pero vale, mira, me- espérame. me vale pito cuánto le robó el puto Estado. Es que- Todos los políticos hacen la misma mierda, güey. Es que sí, pero mira, tienen que verlo desde la... No quiero, o sea, Mira, claro se ve. voy a sonar muy raro o muy mal, pero... Funado. funado. listo para los putazos. Pero mira, estoy listo para los putazos. De verdad que es ganancia que se agarran de ese pedo. ¿Por qué? Porque como te explicaba hace rato, los delitos tienen un tiempo de expiración, si lo quieres ver así, de prescripción. Ajá. El juez que llevó el caso o el asunto de Macedonio desestimó el caso por el tiempo que fueron las acusaciones. Ajá. La violación tiene un tiempo de desestimación de 10 años. Ajá, Entonces, es que después de ahí 10 es años donde no... las leyes están mal. Exacto, pero espérame. Morena en noviembre, octubre hizo una reforma y la aprobó que el tiempo de desestimación de los delitos contra la mujer cambiaran de 10 a 20 a 30 años. El pedo es que no se pudo aplicar en Macedonio porque entró en vigor el año Ajá, pasado pero y eso es las denuncias llevan menos tiempo. Pero eso es a lo que me O refiero. más Ahí tiempo, es donde ese las fue un leyes pedo. están mal. O sea, ahí es donde ves claramente para toda esta banda que dice, ay, no, es que todos tenemos los mismos derechos. No, güey, no tenemos los mismos claro derechos que no. porque esta clase de pendejadas y tecnicismos es la que nos jode. A ver, me vale 3 hectáreas de verga que no hayas declarado 3 pesos, güey. Violaste a 5 personas, pendejo.
por eso Sí, no deberías, claro. o sea, y mira, entiendo la carga política que tiene de, bueno, está bien, lo vamos a quitar a como dé lugar. Muchas gracias, sí, chido. Pero no quitamos el dedo del renglón No, claro. de que no lo quitaste por un pedo de violación, de violaciones. Lo quitaste porque no declaró. O sea, y además, ahí es donde la ley está. o sea, ahí en esto de la violación, o sea, ¿qué implicó para esas personas el haber sufrido algo así, no? O sea, Claro, incluso o sea, ahí podemos hablar, toda la nación. podemos hablar un claro. poco de las consecuencias psicológicas, ¿no? O sea, incluso llegar hasta el suicidio. O sea, claro. Es que, o sea, por ejemplo, mi mamá está estudiando psicología y ella se quiere especializar, como trabajó muchos años en el tribunal, ella vio casos culeros, no, lo siguiente. Sí, O sea, ella vio lo Sí, me peor imagino. de lo peor. sí, me sí, imagino. sí. Y yo alguna vez... Santa cachucha. Se acaban de tirar todas las Hijo de Vamos relatando todo lo que pasa aquí. hijo de perra. Mamá de Omar, perdóname por lo Papá, escucha este podcast, por favor. Te va a servir. El punto aquí es que mi mamá vio literalmente de lo peor de lo peor. Y alguna vez dejó un expediente aquí perdido. Y no sé cómo puta madre lo encontré. Y lo leí por puro morbo. Porque es aburrido. Porque es puro morbo. Sí. Porque es lo peor. Porque la gente le tiene morbo a este tipo de temas. Porque dicen como, de nuevo, lo que pasó con Ingrid. Sí. La filtración de fotos. ¿Cómo, ¿no? por qué puta madre la foto Sí, de un claro. cuerpo desollado de una mujer a la que fue Es de interés público. es humillación? Porque eso es una humillación. Sí, claro que sí. Para ahí Por- entra la por- familia. Porque la despojas totalmente de su humanidad. Sí, claro que sí. Es una humillación totalmente. ¿Cómo por qué puta madre está saliendo? Y por qué también la voy a compartir, ¿no? O sea, Ese es el pedo. ¿Por qué? Jacobo, ya no tomes. Mira, yo antes. Yo fui a dar clases de inglés y dije, pedo. Entonces, ¿por qué puta madre esas mismas fotos, esa humillación, la estás haciendo pública? Y lo peor de todo es que la prensa amarillista es como, voy a poner una vieja encuerada al lado de la Ay, foto claro. de una humillación pública. Es como, cabrón. Es que... ¿Qué Eso entramos en pedos de cosificación. ¿Qué de la mujer, clase de ¿no? criterio es ese, Y güey? o sea, mira, de cultura de la violación. Porque es una cosa de que cuando fue todo este pedo de Calderón y toda como la guerra contra el narco, todo el tiempo, o sea, estábamos muy chiquitos, ¿no? Pero todo el tiempo veíamos en los periódicos un desollado, cabezas rodando Sí, y demás, claro. al lado de chichis. Mire, yo la verdad, Y era como de, Sí. esto es lo que te tiene que En lo- excitar. en lo Culturalmente, personal- la sangre es lo que excita. en lo personal, Sí, ese pues, pedo de la guerra. Espérame, aguántame un segundo. La violencia. Sí. Pinche Omar, güey. Ya Me escucha para hablar. no para ya me responder. conoces, ya me conoces. No, pero incluso la violencia de que... Y son ideas que, vamos a ser sinceros, vienen incluso de la pornografía. sí, Ah, claro. 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 Eso- Ya nos vamos a meter. No, es que podcast, Ya otro otro episodio, güey, ya ¿no? llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? una hora... Una 2 hora horas. 40, güey. 2 horas. Voy casi Güey, 2 horas. y- Pero mira, yo y apunta quisiera para decir, por más, ejemplo, apunta para el más. tema que tú... Y apunta para más, güey. El tema No, y además, o sea, en papel se ve muy lindo, ¿no? O Sí, sea, yo no claro. soy abogada ni estoy Claro. metida en todo esto de derechos, pero, o sea, en papel se ve bien chulo. Mira, en pero- papel a nadie deberían desaparecerlo. Sí, Ah, exacto. claro.